Hola compañeros y maestro, yo les voy a explicar el problema 4 del Jankoplis de este parcial 2. El problema nos menciona que es una extracción de cetona en una sola etapa y dice, una mezcla que pesa 1000 kilogramos contiene 23.5% en peso de acetona y 76.5% en peso de agua y se va a extraer con 500 kilogramos de metil isobutilcetona en una sola etapa. Nos pide determinar la cantidad y la composición de las fases de refinar y de extracto. Nos menciona que debemos usar los datos de equilibrio del apéndice A. Entonces, lo primero para esta resolución, aquí tenemos que identificar qué variable es cuál. Entonces, el MIBK vendrá siendo nuestro solvente, la acetona será nuestro soluto y el agua será nuestro acarreador. Después, yo me fui al Jankoplis y en la parte de apéndices encontré esta tabla, la cual pues es la que le corresponde a este problema 4, pero nos podemos dar cuenta que estos datos de composición vienen en peso. Entonces lo que tenemos que hacer es colocarlas tal cual, bueno, yo lo que hice es colocarlas tal cual y dividí estos valores entre 100 y así pues obtuve la composición de los componentes que participan en este proceso. Posteriormente, también lo hice con los datos de distribución de la acetona, que estos los ocuparemos más adelante. Ahora pasaremos al cálculo y la resolución. Lo que yo hice al principio, ya que no se conoce más que lo que entra de solvente y su composición, que en este caso es de 1 porque dice que es puro, y la alimentación también ya nos da las composiciones de la acetona y del agua, entonces es lo único que conocemos, pero pues con un balance del punto de mezclado podemos obtener el punto de mezclado del gráfico. Entonces, pues se hace de la siguiente forma, es lo que entra de alimentación más lo que entra de solvente es igual al refinado más el extracto y esto es igual a un punto de mezclado. Pero ya que no conocemos la corriente del extracto ni la corriente del refinado, pues lo hacemos en función del solvente y de la alimentación, como se ve aquí. Entonces, 1000 más 500, que es lo que entra, es igual al punto de mezclado, que serían 1500. Después, para obtener el punto de mezclado en el gráfico, necesito al menos dos composiciones. Yo elegí la composición de A y la composición de S. Entonces, aquí hice el balance correspondiente. La alimentación por la composición de acetona en la alimentación, más el solvente por la composición de la acetona en el solvente. Esto es igual al punto de mezclado por la composición de acetona en el punto de mezclado. Y la composición de acetona en el punto de mezclado nos da de 0.1567. Y lo mismo hice para el solvente, que en este caso la composición del solvente en el punto de mezclado me dio de 0.0333. Entonces ya al momento de tener estas dos composiciones, la composición del agua o del acarreador sale pues por diferencia, restando 1 menos estas dos composiciones y lo que sobre es lo que hay de acarreador. Y bueno, entonces en el apéndice ya no se nos mostraba o nos daba una tabla de datos de distribución, que estos vienen siendo las líneas TAI. Entonces, al momento de tener las líneas TAI, pues con los datos extraídos del apéndice, para la distribución de la acetona en la fase acuosa y la fase del MIBK, pues podemos obtener la ecuación de la línea recta y obtener pues sus parámetros, que en este caso sería B, M y R. Entonces, con estos valores nosotros podemos interpolar dándole valores a XA y obtener XAR. Entonces, con todas estas líneas TAI que nos daba el problema, pues vi que ninguna pasaba exactamente por el punto de mezclado. Sí había como dos líneas que se conectaban, pero no pasaban tan centralmente. Eso lo mostraré más de rato que les enseñe el diagrama. Entonces, la que más se ajustó para este problema fue punto 12 en el extracto y punto 12.376 en el refinado. Entonces, ya al momento de tener estas composiciones en el AutoCAD con la función ID, pues obtuve la composición del solvente en el refinado y del solvente en el extracto. Y pues ya con estas dos composiciones pude obtener pues por diferencia la concentración del acarreador en el refinado y en el extracto. Que estos son los valores que ya están colocados aquí. Serían estos para el extracto y estos para el refinado, son los mismos. Entonces, ya nada más lo que nos faltaría para terminar con esta resolución es calcular las corrientes del extracto y las corrientes del refinado.
Estas, pues como son dos variables, necesitamos tener dos ecuaciones para poder resolverlas. Entonces, la primera ecuación que yo planteé fue un balance de materia del componente A, que esto es, pues, como lo podemos ver aquí, es la alimentación por la composición de acetona en la alimentación, más el solvente por la composición de acetona en el solvente. Esto es igual al refinado por la composición de acetona en el refinado, más el extracto por la concentración de acetona en el extracto. Ya haciendo los despejes y la sustitución, al final me quedó en función de, bueno, yo la dejé en función de y me quedó que es 1180.9 menos 0.618 por R. Y aquí ya tenemos la primera ecuación, nos faltaría otra. Y la segunda ecuación yo la hice con respecto a un balance global, que fue la alimentación más el solvente es igual al extracto más el refinado. Entonces, pues aquí ya nada más fue sustituir los valores de la alimentación y del solvente, que ya nos los daba el problema. R, que es la incógnita que queremos conocer. Y pues ya aquí sustituimos E, que ya lo habíamos despejado acá en función de R. Entonces, pues si se dan cuenta, esta ecuación nos queda en función de R. Y pues ya nada más haciendo, por ejemplo, aquí la suma, 1000 más 1500, pues son 1500. Este está sumando, lo pasamos restando, pasaría como menos 1180.9. Aquí por factor común sacamos la R y dejamos esta resta que sería 1 menos 0.618. Efectuando estas dos restas y el despeje de R, pues nos vendría quedando que R es de 835.34. Una vez conociendo el valor de R, lo podemos sustituir en la primera ecuación que habíamos dejado en función de E, que es esta de aquí arriba, pero yo la coloqué igualmente aquí abajo, ya sustituida. Entonces E nos da un valor de 664.66. Entonces estos valores, pues para terminar el problema deberían de estar acá colocados. Bueno, voy a entrar manualmente. Sería... Y ya una vez que tenemos el valor de R y el valor de E, pues hemos tenido el problema y solo faltaría colocarlos en nuestro diagrama, pues para dejar completo el problema. Entonces aquí va el valor de R, del refinado, y el valor del extracto iría de este lado. Entonces ahora voy a pasar a a la gráfica. Aquí nada más la voy a ver así de rápido. Ahorita me iré a la plataforma, al software de AutoCAD. A continuación les enseñaré la gráfica, la veré así un poco rápido, ahorita me iré al programa de AutoCAD para enseñárselas más a fondo, pero pues aquí podemos ver las líneas TIE, que fueron en su mayoría las que ya nos daba el apéndice, y pues la curva de solubilidad, perdón, que esta también ya nos la daban los apéndices, o sea, nada más fue construir pues nuestro diagrama triangular y ubicar los puntos. Esta línea amarilla que se ve aquí, pues es la línea de alimentación, que va de punto 235 hasta 1, que era el solvente puro. Entonces, ahora procederé a pasar al AutoCAD para enseñarles más a fondo la gráfica. Como podemos ver, aquí tenemos ya nuestra gráfica, me encuentro en AutoCAD, y pues tenemos nuestro eje de las Y, que se vendría siendo la acetona, nuestro eje de las X, que vendría siendo el MIBK, que es el solvente, y pues aquí la hipotenusa representa el acarreador, que sería el agua. Entonces, como les mencionaba, tenemos nuestra curva de solubilidad, que esta ya nos la proporcionaba el apéndice. Y pues les comentaba que en su mayoría las líneas que yo tracé aquí son pues líneas TIE, que ya nos daba también el problema, el apéndice. La línea amarilla representa la alimentación, que va de punto 235 hasta 1, que es el solvente puro. Y pues como podemos ver, aquí tenemos este punto rosa, es nuestro punto de mezclado, que salió de los balances que hicimos, y pues como podemos ver que queda perfectamente sobre la línea de la alimentación. Esto quiere decir que sí está en equilibrio como el balance lo marcaba. Y pues como yo les mencionaba que había líneas que ya tocaban el punto de mezclado, aquí podemos ver que dos líneas ya lo tocaban, y la línea que yo les marqué, que era la de 0.2 y punto 123, es esta línea de aquí, la cual yo quise que quedara un poco más exacto pues para que fuera el cálculo más preciso. Entonces
Esta fue la línea TAI que yo ocupé, las composiciones de esta línea TAI fue la que yo ocupé para la resolución del cálculo, lo cual aquí podemos ver que pues está muy cercana al centro del punto de mezclado. Claro, esto con el tamaño promedio que estipulaba el profesor, que era de 2%. Entonces aquí está la resolución de este cuarto problema del Jankoplis. Espero les haya gustado, le hayan entendido y si no pueden preguntarme con mucho gusto. Gracias.